Sí, pues por esto he venido a renunciar, que porque siempre me equivoco. ¡Ay, no, perdón! Perdidos en la isla dorada, parte 4. ¡Ay! ¡Renuncio! ¿A dónde se fueron? Oye, pa, ¿yo creo que aquí nos vayan a ver? No, yo creo que no. Ahí están. Bueno, ninja, ¡go! Aquí nunca nos encontrará. ¡Oh, rayos, nos encontró! Y no se ve muy feliz. ¡Ninjago! ¡Oh, rayos! Bueno, a lo mejor y si intento pueda cortarle al menos un dedo. Media hora después. ¿Cómo funciona esto? Debe ser algo que nos ayude a nosotros dos. Bueno, a él no le quedan muchas cosas, pero ¿cómo funciona? ¡Ay! ¿Vas a algún lado? Sí, iba a matarte. ¡Oh, rayos! Funcionó. ¿Qué rayos? No creían que no iba a aparecer, ¿sí? ¡Voy a matar a este! Wow, vaya, gracias. Pero, bueno, creo que les debo. ¡Apártense de mi camino! ¡Cobra Recuperate! ¡Hasta la vista, idiotas! ¡El cetro! Me resbalé. ¡Ahí voy! Tienes armaduras. ¿Cómo rayos se maneja esta cosa? ¡Cobra guía! ¡Cobra volante! ¿Quién me está persiguiendo? ¡Abra cases! Esa risa me da miedo. ¿Quién es? Aquí, a tu lado. Vi toda tu audacia ya. Seguramente podrás ser un gran seguidor de... ¿Qué va aquí? ¿Y qué rayos hago aquí? ¡Ya me fui! ¿Qué pasó? Creo que tuviste una alucinación. Empezaste a murmurar cosas como... ¿Qué hago aquí? ¡Oh, mejor me voy! Ya me fui. Y como sea, el punto es que nada pasó. Pero puede ser un buen mensajero de la muerte. ¿Quieres acabar con los Ninjago? Con el ninja verde y con su padre y ser el más poderoso del mundo. Oh, eso suena muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Primero tienes que darme ese cetro y después acabar con los Ninjago. Lo haré. Te juro que no te arrepentirás por tu vida. Eso no me gusta. Y me pongo en el piso porque quiero chillar. Tengo que avisarle. ¿Pero qué? ¡Mi nave! ¿Hasta dónde está tu corazón? Ese idiota se llevó mi nave. No te preocupes por ella. Aunque sea, aquí tenemos mucho trabajo que hacer. Más tarde. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Sorprendentemente impresionante. Hola, chicos. Eso sí que fue impactante. No manches. Lo destruiste con tan solo tocarlo. Vaya, tú sí que eres el líder de Ninjago. Sí, aunque temo que tengo malas noticias. ¿Qué? ¿Qué sucedió, Lord? Lo que sucede es que uno se me escapó y se llevó el cetro de la serpiente. Pues deberemos trabajar para encontrarlo, porque si tiene el poder máximo tal vez se encuentre con la muerte, y esa no es una buena combinación. Y por cierto, ¿dónde está Jay? Estoy atrás del buró. ¿Y por qué no sales? Porque por alguna razón perdí toda mi ropa. Bueno, me voy a ir en el jet de escape que está aquí. Bueno, como sea, nos vemos en el campo de entrenamiento. Adiós. Oh, no me esperaba que este fuera su traje. Bueno, tal vez algún día pueda llegar a tener el verde que me corresponde. Pero por ahora seguirá siendo Lodi. Chicos, se vuelve a caer el cine. ¿Qué sucede? Oigan, chicos, vi una calavera platicando con el que se llevó la canecita. Pero va a venir a matarnos.
¿Alguien habla aquí piñol? Yo le entendí, dijo que se encontró con una calavera y que se encontró con una calavera, perdón, el que se llevó el cetro y que están planeando nuestra destrucción. Y estoy medio tartamudo porque así me enseñaron cómo hablar cholo. Creo que a ninguno de los dos se les entiende lo que dicen. Como sea, el mal nunca duerme. Para la próxima estaremos más preparados. Así que solo queda una cosa por decir. Ninja ¡Go! Material extra. No puedo creer que nadie notó que me quedé tirado y luego ya no aparecí. ¿Qué eso no importa? Au. Ahora vamos a recibir a Joshua y nos va a decir sobre lo que pensó sobre la película. Estuvo bien, estuvo un poquito mal, pero bien. Es muy chida, que la vean todos y corte. Gracias por su tiempo, señor Joshua. Y ahora sigue Danny, el productor principal. Bueno, pues yo pienso que la película está muy bien hecha. Los doblajes nos trabamos un poquito, pero vamos a mejorar en la siguiente película. La vamos a transmitir en aproximadamente un mes o menos o más, lo que nos tome hacerlo. La próxima se va a llamar La muerte y el cetro de la serpiente. Va a estar muy chida. Todos vean esta película, compártanla, pónganla en Facebook, denle clic arriba, suscríbanse a este botón tan chulo que tenemos acá arriba. Yo soy Danny, el productor y director de esta obra, más Joshua, y les venimos a invitar a que vean esta película. Bueno, Es gratis, no necesitan dinero. pero si nos quieren depositar, ahí sí nosotros estamos libres, O sea, nosotros aceptamos dineros, Dineros, también aceptamos relojes, antigüedades, esmeraldas, computadoras, iPods. Yo quiero, aceptamos veraldas más que todo. Ya lo escucharon, pero es opcional, es gratis, como quieran. Vean esta película, compártanla, cuéntenla con sus amigos. Y si de algo no les gustó, coméntenlo, no tengan miedo, queremos que tenga variedad, buenas, cosas malas. Y bueno, yo soy de Daninui11. Pueden ver nuestros videos con la página de Dani, que les va a decir. Métanse a de Daninui11, mi Facebook, el link de mi Facebook se lo voy a dejar aquí abajo. Nos vemos luego, esperen la próxima película y los próximos episodios de Las locuras con Legos, Las locuras con Sonic, Los videos más raros del mundo, etcétera. Y también el Apocalipsis Zombie, todas sus series que más les gustan. Así El que, video más raro del mundo que ha existido. sí, tal vez, pero sí, ahí nos vemos en la web.